Hay un momento en que uno deja de preguntarse por qué ocurren las cosas y empieza a sentir para qué. En ese instante, la vida deja de ser un tablero lleno de pruebas y se convierte en una danza perfecta, una sinfonía que parece improvisada pero nunca desafina. Todo, absolutamente todo, ocurre para conducirnos hacia nosotros mismos. No hay azar, hay propósito. No hay error, hay camino. Nos pasamos media existencia midiendo lo que nos ocurre con la vara de lo bueno o lo malo, sin darnos cuenta de que esa vara está torcida por la mente y sus miedos. La vida no tiene opuestos, tiene matices. Lo que llamamos oscuridad es sólo una frecuencia baja de la misma luz. Si eliminamos de la ecuación la M de la miseria, del miedo o del mal, queda la B de la bondad, del brote, del bien que se esconde incluso en lo que duele. Cada vez que algo nos sacude, la vida nos está afinando. Cada decepción abre espacio a la humildad. Cada pérdida nos enseña el valor del presente. Cada encuentro nos recuerda que estamos vivos para amar, no para sobrevivir. A veces creemos que necesitamos sentido, pero en realidad lo que necesitamos es presencia. La certeza de que mientras respiramos, la vida sigue apostando por nosotros. Mira alrededor, nada es casual. El aire que entra y sale, el latido que no controlas, la persona que aparece justo cuando tu alma la pide, el mensaje que llega en forma de canción o de mirada. Todo es una conversación entre tú y la existencia. Cuando dejas de resistirte, la vida se vuelve tan generosa que hasta lo que no entiendes empieza a tener belleza. La plenitud no es llegar a un sitio donde ya no hay dolor, sino ver el milagro que ocurre incluso dentro del dolor. Es la conciencia que dice: esto también soy yo. La flor no maldice la lluvia ni el sol. Simplemente florece cuando le toca. Nosotros deberíamos recordar eso. Florecer sin preguntar por qué. Amar sin calcular cuánto. Vivir sin exigir garantías. Hoy no hablaremos del sufrimiento ni del karma, ni de las sombras que ya todos conocemos. Hoy el alma se sienta tranquila, mira su historia y dice: todo valió la pena. Cada error, cada fiebre, cada noche de duda fue un peldaño hacia esta comprensión. La vida no necesita ser entendida, solo vivida con gratitud. Y en esa gratitud silenciosa, el universo se revela como lo que siempre fue, una obra perfecta en constante expansión, donde tú y yo no somos espectadores, sino parte del guión. Bienvenidos a Reflejos del Alma,
Un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar, mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Hay días en que la vida nos habla sin pronunciar palabra. Lo hace en la brisa que se cuela entre las hojas, en el temblor del pecho cuando algo nos emociona, en la mirada que llega justo cuando más la necesitamos. Y sin embargo, corremos tanto que no la escuchamos. Creemos que vivir es sobrevivir, que la vida es una carrera que hay que ganar, cuando en realidad es una melodía que solo pide ser oída con el corazón. Este programa nace de una intención simple: mirar la existencia sin juzgarla, sin dividirla en buena o mala, correcta o errónea. Porque si te fijas bien, la vida nunca nos juzga a nosotros. No dice: esta flor floreció demasiado pronto, ni ese río se desvió del camino correcto. La vida simplemente es, y en su ser lo contiene todo: lo perfecto y lo imperfecto, lo visible y lo invisible, lo que entendemos y lo que todavía no. Cuando decimos que vamos a eliminar la M de la ecuación, no estamos negando el dolor ni cerrando los ojos al sufrimiento. Lo que hacemos es trascender la interpretación que lo condena. Es dejar de ver el mal como enemigo y empezar a verlo como energía transformadora. Si quitamos esa M, lo que queda no es un vacío, sino una B. La B de bondad, la que late silenciosa detrás de cada hecho. Y entonces algo cambia. Ya no preguntamos ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué me está queriendo mostrar? Ya no maldecimos las tormentas, aprendemos a danzar bajo ellas. Ya no suplicamos milagros, reconocemos que cada respiración ya lo es. Vivir así no es optimismo ingenuo, es sabiduría antigua. Es recordar lo que sabían los pueblos que caminaban descalzos sobre la tierra, que todo tiene propósito, incluso lo que duele, que nada sobra, ni siquiera las piedras del camino, porque cada una nos hace levantar el pie con más conciencia. Hoy, la llamada de la vida no viene en forma de revelación ni de promesa, sino como una invitación sencilla. Vive con gratitud. Mira alrededor y date cuenta de que estás dentro del milagro, no fuera de él. Esa es la ecuación resuelta desde el principio. No hay M que borrar, solo hay una B que recordar. Porque la vida no está esperando a que la entiendas, está esperando a que la sientas. Desde que tenemos memoria, aprendimos a entender el mundo por contraste. Luz y oscuridad, alegría y tristeza, éxito y fracaso, amor y desamor. Nos enseñaron que todo tenía un contrario, que para saber quiénes éramos,
Necesitábamos un reflejo enfrente. Y así levantamos un universo de mitades enfrentadas. Pero en el fondo, ninguna de esas mitades existe por separado. Son dos lados de una misma llama, dos notas que solo cobran sentido cuando suenan juntas. La mente humana necesita dividir para sentirse segura. Clasifica, etiqueta, encierra, porque teme perder el control. Pero la vida no se deja clasificar. No tiene lados ni fronteras, solo movimiento. Lo que llamamos oscuridad no es más que la parte del camino donde la luz aún no ha llegado. Y lo que llamamos mal solo es una fuerza de la que todavía no entendemos el propósito. Cuando dejamos de pelear con lo que duele, descubrimos que detrás de cada sombra hay una enseñanza que empuja a nacer algo nuevo. Piensa en la semilla, muere bajo tierra para dar vida a un tallo. Piensa en la noche, no apaga el día, lo prepara. Y en tus propias heridas, piensa también. ¿Cuántas de ellas fueron en realidad el portal de una transformación? La dualidad nos engaña haciéndonos creer que el dolor se opone a la alegría, cuando en realidad son parte de la misma curva que nos lleva a comprender. El alma no vive en esa frontera. Para el alma no existe el bien ni el mal, solo evolución, solo el constante regreso al amor. Y cuando uno empieza a vivir desde ahí, se da cuenta de que lo que llamamos malo era solo un espejo impaciente, queriendo mostrarnos algo que habíamos olvidado mirar. Los opuestos se disuelven cuando los abrazamos. No hay enemigo posible cuando entiendes que todo lo que te sucede te está sirviendo. La vida no pelea contigo, te acompaña, no te castiga, te moldea, no te pone pruebas, te enseña a recordar tu poder. Cuando desaparece la idea de los contrarios, aparece algo inmenso, la unidad. Y en esa unidad, cada cosa vuelve a su sitio. Ya no hay error, solo camino. Ya no hay oscuridad, solo pausas de la luz. Ni caídas, solo pasos que aún no sabías que eran danzas. Así empieza a caerse la ilusión más vieja del mundo, la de creer que hay algo fuera del amor. Hay una pregunta que nos sigue desde que aprendimos a nombrarnos. ¿Para qué estamos aquí? No hay alma que no se la haya hecho alguna vez. Algunos la buscan en los templos, otros en los libros, otros en los brazos que les devuelven el sentido. Pero la respuesta, cuando llega, nunca suena con palabras. Llega en forma de certeza silenciosa, como una luz que se enciende por dentro y dice: estás aquí para vivir entero, no para entender la vida, sino para experimentarla desde todos sus colores. Nos hicieron creer que veníamos a cumplir una misión concreta, como si hubiera una lista que tachar antes de morir. Pero la vida no es un examen ni un contrato, es un campo abierto, un lienzo de posibilidades donde cada elección es
una pincelada del alma. El propósito no es algo que debamos encontrar afuera, sino algo que recordamos cuando nos atrevemos a ser lo que ya somos. Cada experiencia, por insignificante que parezca, forma parte de ese recordar. Las risas, los amores, los fracasos, los silencios. Todo está perfectamente orquestado para que el alma se mire a sí misma a través de sus propios reflejos. Incluso aquello que duele es un maestro disfrazado, porque sin contraste no hay consciencia. Pero atención, no venimos a sufrir, venimos a sentir y sentirlo todo. La alegría, la pérdida, la plenitud y el vacío. Cada emoción es una puerta hacia nosotros mismos. El propósito de existir es expandirse, crecer no hacia arriba, sino hacia adentro, como quien enciende una luz en una habitación que llevaba años cerrada. No hay destino, hay viaje. No hay meta, hay expansión. Cuando el alma se atreve a vivir sin miedo a equivocarse, la vida empieza a moverse con una sincronicidad casi mágica. Todo se alinea, las personas llegan, los caminos se abren, las respuestas aparecen. No porque el universo se haya vuelto complaciente, sino porque por fin nos hemos puesto en su frecuencia. Y en esa frecuencia ya no hay error posible. Cada paso, incluso los pasos torpes, cumplen su función. Cada demora es protección, cada pérdida es redirección. Todo lo que ocurre, ocurre a favor de nuestra evolución. Entonces el ¿para qué se disuelve? Ya no hace falta una razón. Entendemos que existir es el propósito. Respirar, sentir, amar, aprender, crear, recordar. Ser parte de este milagro inconmensurable al que llamamos vida. Así, cuando alguien te pregunta qué sentido tiene todo esto, puedes sonreír sin explicar nada, porque la respuesta no está en las palabras, está en tu respiración, en tu mirada tranquila, en la paz de saber que el simple hecho de estar aquí ya es razón suficiente. Dicen que las casualidades no existen, y tal vez sea verdad. Es más, yo así lo creo. Lo que llamamos azar es el modo que tiene el alma de guiarnos cuando la mente no entiende el mapa. Cada encuentro, cada giro, cada palabra que llega en el momento exacto es una conversación entre el universo y nosotros, aunque a veces no sepamos leer sus gestos. La sincronicidad es el idioma secreto de la vida, el susurro que aparece cuando bajamos el ruido del pensamiento. Es como si la realidad se inclinara un poco para dejarnos entrever lo invisible. De pronto te cruzas con alguien que te dice justo lo que necesitabas oír. Se abre una puerta que no habías tocado. Una canción empieza a sonar justo cuando tus dudas pedían respuestas. Y entonces lo sientes, no estás solo, nunca lo has estado. A veces la sincronicidad llega disfrazada de contratiempo. Crees que algo se ha torcido, pero en realidad se está recolocando.
La cita que se cancela, el retraso que evita un encuentro, el desvío que te lleva al lugar donde debías estar. Nada ocurre fuera de lugar, solo fuera de tu plan. Pero la vida no trabaja con planes, trabaja con propósito. Cuando empiezas a confiar en ese lenguaje, descubres que las cosas no te suceden, te buscan. Que no persigues los milagros, los atraes. Y que incluso los silencios tienen sentido, porque son pausas donde el universo respira antes de hablar. Cada persona que llega es un mensaje. Algunas vienen para quedarse y otras solo para pronunciar una frase que tu alma necesitaba escuchar. Como aquella vez que alguien te dijo algo aparentemente trivial y, sin saberlo, encendió una luz en tu interior. Eso es sincronicidad, el cielo hablando con voz humana. Y cuando aprendes a escuchar esa voz, el miedo se disuelve. Ya no necesitas controlar porque confías. Ya no fuerzas, fluyes. Ya no esperas, reconoces. Empiezas a ver la trama invisible que sostiene cada momento y entiendes que no hay error, solo perfección en proceso. Todo lo que te pasa es un diálogo con lo eterno. Cada señal, cada casualidad, cada pequeño milagro cotidiano es la vida diciéndote: te estoy escuchando. Y cuando tú también escuchas, la sincronicidad deja de ser un misterio para convertirse en tu forma natural de vivir. Aceptar no es rendirse, es un gesto profundo de confianza, una manera de decirle al universo: entiendo que sabes lo que haces, aunque yo aún no lo vea. Resignarse es cerrar el corazón. Aceptar es abrirlo más. La resignación mata la esperanza. La aceptación la transforma en sabiduría. Desde niños nos enseñaron a luchar contra todo, contra la tristeza, contra la pérdida, contra los giros que no entendemos. Pero cuanto más luchamos, más se endurece el camino. Aceptar no es quedarse quieto, es moverse al ritmo del río en lugar de intentar desviarlo con las manos. Es permitir que la vida siga su curso, sabiendo que ese curso tiene un sentido mayor que nuestros planes. La aceptación nace cuando dejamos de preguntarnos por qué y empezamos a decir: así es, y está bien. En ese instante la energía cambia. Lo que antes pesaba, ahora se aligera. Lo que dolía empieza a sanar. Lo que parecía obstáculo se vuelve maestro. Y ocurre algo silencioso pero inmenso. Dejamos de ser víctimas del destino y nos convertimos en colaboradores de la existencia. Aceptar no significa que todo nos guste, sino que reconocemos que todo tiene su razón. Es el alma diciendo: aunque duela, confío. Y esa confianza es una llave. Cuando aceptas, la vida te abre puertas que la resistencia mantenía cerradas. Porque nada puede fluir donde hay lucha, pero todo florece donde hay entrega. Hay una imagen antigua que lo explica bien: el bambú.
se dobla con el viento, pero no se quiebra. No discute con la tormenta, la acompaña hasta que pasa. Así deberíamos vivir, flexibles, atentos, enraizados. No se trata de renunciar a los sueños, sino de no pelearse con la realidad. No se trata de callar la emoción, sino de dejarla pasar sin quedarse a vivir en ella. Aceptar sin resignarse es un arte porque requiere equilibrio. Demasiada fuerza y rompes. Demasiada pasividad y te marchitas. Pero cuando encuentras el punto medio, la vida se vuelve danza. A veces giras con el viento, a veces con la calma, pero siempre en movimiento. Y entonces descubres que la aceptación no es el final del camino, sino el comienzo de la paz, porque el alma que acepta deja de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. La plenitud no se alcanza, se recuerda. No es un trofeo que se gana después de 1000 batallas, sino una sensación que nos habita desde siempre, esperando a que dejemos de buscarla fuera. El alma no necesita nada para sentirse plena, solo necesita presencia. Y la presencia no se fabrica, se permite. Durante años nos enseñaron a perseguir la felicidad, como si estuviera escondida en el futuro. Cuando tenga, cuando logre, cuando cambie. Pero la plenitud no vive en los cuándo, vive en el ahora. No aparece cuando la vida es perfecta, sino cuando comprendemos que la vida ya lo es, incluso con sus imperfecciones. La plenitud no depende de lo que pasa, sino de cómo lo miras. Hay quien la siente frente al mar, quien la siente en un abrazo, quien la siente fregando un plato mientras su mente calla por fin. Porque la plenitud no se trata de hacer, sino de ser. Es la paz que llega cuando dejas de exigirle al mundo que te complete y reconoces que ya lo estabas. Piensa en la naturaleza. El árbol no se pregunta si da suficiente sombra. Simplemente crece. El río no duda de su destino. Simplemente fluye. El sol no se preocupa por brillar, simplemente lo hace. Esa es la plenitud, la expresión espontánea de lo que eres cuando no te comparas con nada. Y cuando entras en esa vibración, el mundo cambia. Las cosas no te parecen pequeñas ni grandes, correctas ni equivocadas, solo bellas en su existencia. Empiezas a comprender que todo es parte de un mismo latido y que tú eres una nota en esa sinfonía. Ya no necesitas justificarte ni salvar a nadie. La simple conciencia de estar aquí, respirando, sintiendo, amando, es suficiente. Entonces te das cuenta de que la plenitud no tiene que ver con poseer, sino con permitir. Permitir que la vida te atraviese sin miedo. Permitir que el amor circule sin condiciones. Permitir que el silencio también hable. Y cuando eso ocurre, todo se simplifica. El ruido se desvanece, el tiempo se suaviza. El corazón se abre y entiendes sin palabras que la plenitud
no estaba en llegar a ningún lado, sino en habitarte por completo. En ese instante no hay preguntas, solo un suspiro que dice: esto soy y está bien. Hay una palabra que abre todas las puertas, y no es por favor, es gracias. Gracias por lo que entiendo y por lo que aún no. Gracias por lo que tengo y por lo que la vida me niega. Porque si me lo quita, es para enseñarme a mirar de otra manera. Gracias por las veces que no salió como quería, porque ahí aprendí a querer de verdad. La gratitud no es cortesía ni hábito, es frecuencia. Cuando agradeces, tu energía cambia de eje. Dejas de vibrar en la carencia y entras en la abundancia. No porque mágicamente lleguen más cosas, sino porque te das cuenta de que ya las tienes. El alma agradecida no necesita poseer, reconoce, y al reconocer, todo se expande. Hay un instante en que la gratitud deja de ser palabra y se convierte en respiración. Respiras y agradeces sin decirlo. Agradeces al aire, al cuerpo que lo recibe, la conciencia que lo sabe. Agradeces el día, incluso cuando duele, porque sabes que detrás del dolor hay propósito. Agradeces la duda, porque sin ella no habría búsqueda. Agradeces la pérdida, porque abres espacio a lo nuevo. El universo vibra en la misma longitud de onda que la gratitud. Cuando agradeces, sincronizas con su pulso. No hay magia, hay resonancia. No hay truco, hay reconocimiento. Agradecer no es negar la tristeza, es ponerle una mano encima y decirle: también tú tienes algo que mostrarme. Agradecer no es ignorar el vacío, es comprender que el vacío es el útero donde nacerá lo próximo. Agradecer es convertir cada segundo en una plegaria silenciosa donde lo cotidiano se vuelve sagrado. Y entonces pasa algo que no se puede explicar. La vida empieza a agradecerte a ti. Te devuelve en forma de encuentros, de señales de paz. Te mira y te dice: ya me has entendido. Quien vive en gratitud deja de buscar milagros porque se convierte en uno. Su sola presencia eleva, calma, ilumina. No necesita pedir, respira y el universo responde. Porque la abundancia no es acumular, sino sentir que nada falta. Y cuando nada falta, la vida fluye como debía fluir desde el principio, sin esfuerzo, sin miedo, sin prisa. Así es la gratitud, la llave maestra del alma, la que abre todas las puertas, incluso la del cielo dentro de ti. Llega un momento en que uno deja de mirar la vida para analizarla y empieza a mirarla para amarla. Todo cambia entonces. El aire parece más fresco, la luz tiene otro brillo, las cosas más simples se llenan de significado, no porque afuera haya cambiado nada, sino porque por fin vemos. La belleza no está en los ojos, está en la conciencia que mira. Hay belleza en la piedra,
en la hoja que cae, en el silencio que parece vacío, pero está lleno de presencia. Hay belleza en lo cotidiano, en lo imperfecto, en lo que pasa sin dejar huella. La vida nunca deja de ser hermosa, solo a veces la cubre el polvo de la prisa. Cuando el alma despierta, la belleza se convierte en su lenguaje. No necesita adornos ni formas perfectas. La ve en una sonrisa cansada, en una cicatriz, en una lágrima que no pide explicación. La belleza no excluye nada, abraza. Es la luz que se posa sobre todo sin elegir, como el amanecer que ilumina por igual el templo y el vertedero. La existencia es un acto artístico permanente. Cada uno de nosotros es una obra en proceso, una pincelada viva del Creador. Llámalo energía, conciencia, universo, experimentándose a sí mismo. Cuando entiendes eso, dejas de buscar la perfección y te dedicas a celebrar la forma en que la vida te está pintando. A veces con trazos suaves, otras con tormentas, pero siempre con intención. Hay una belleza secreta incluso en el dolor, cuando lo miras desde el alma, no la del sufrimiento, sino la del aprendizaje. La belleza de lo que se rompe para revelar su contenido, de lo que se pierde para devolvernos lo esencial. Porque toda herida cuando sana deja un dibujo único, una firma de la vida sobre la piel del alma. Vivir con conciencia es volverse poeta sin palabras. Es sentir la unidad en cada detalle, en cada respiración compartida con el mundo. Es comprender que la vida no necesita ser entendida, solo contemplada. Y en esa contemplación desaparece el juicio. Ya no hay feo ni bonito, solo formas del mismo milagro. El ruido se disuelve y queda lo simple, el latido, la presencia, la gratitud. Esa es la belleza de existir, descubrir que nada sobra, que todo forma parte del mismo cuadro infinito y que nosotros, asombrados, somos al mismo tiempo la mirada, el color y la luz que lo revela. Antes de la primera palabra, antes del primer átomo, antes del tiempo mismo, hubo amor. No un sentimiento, ni una emoción, ni una idea romántica. Una fuerza, una conciencia expansiva que decidió experimentarse a sí misma. Y así nació todo lo que existe. El universo no fue creado por azar ni por mandato, sino por un impulso de amor deseoso de verse reflejado en todas las formas posibles, en la materia, en la energía, en la vida, en ti. Por eso el amor no se aprende, se recuerda. Está en nuestro código más antiguo grabado en cada célula. Todo lo que hacemos, buscar, crear, compartir, sanar, es un intento de regresar a esa vibración original. Cuando amamos no añadimos nada nuevo al mundo. Lo devolvemos a su estado natural. El amor no es una emoción que va y viene, es la presencia que permanece. No pide, no exige, ni pesa. El amor observa, sostiene, nutre y transforma.
Y cuando dejamos de confundirlo con deseo o con miedo a perder, descubrimos que es una energía constante, silenciosa, que está detrás de todo lo que ocurre. Cuando miras con amor, todo cobra sentido. Los errores se vuelven aprendizaje, los encuentros se vuelven espejos, las despedidas se vuelven puentes. Amar es aceptar el misterio con los brazos abiertos. Es decir, no entiendo todo, pero confío. Y en esa confianza se abre un espacio inmenso donde todo puede sanar. El amor es el alquimista de la existencia. Convierte el miedo en sabiduría, la herida en puerta, la oscuridad en descanso de la luz. Cuando lo dejas actuar, ya no luchas contra la vida, porque sabes que ella misma es un acto de amor en movimiento. Por eso el alma no busca amor, lo recuerda. Y cuando lo recuerda, lo irradia. No necesita que la quieran. Ama porque existe. Ama al que entiende y al que no, al que hiere y al que cura, al que viene y al que se va. Ama como el sol, que no pregunta a quién calienta. Cuando el amor se convierte en la medida de todas las cosas, el universo entero se ordena. El caos se vuelve danza, la soledad se vuelve comunión, el dolor se vuelve maestría. Nada está fuera del amor, porque nada puede existir sin él. Amar así es volver al origen, es reconocer que somos fragmentos conscientes de una misma llama, jugando a olvidarse para poder encontrarse. Y cuando lo recuerdas, todo se vuelve uno. El cielo, la tierra, la lágrima, la sonrisa, todo. Entonces la ecuación se cierra. Sin M de miedo, solo queda la B de bondad, belleza y bendición. Porque el amor, el verdadero, no tiene contrarios, ni fronteras, ni final. Después de tanto buscar, descubres que la vida nunca fue un problema que resolver, sino una verdad que recordar. Todo lo que parecía caos era música que no sabías escuchar. Cada sombra una lección de luz, cada encuentro un espejo donde el alma se reconocía. El misterio se aclara cuando dejas de diseccionarlo, porque la vida no se entiende con la cabeza, se comprende con el corazón. Y en ese punto todas las ecuaciones se reducen a una sola. A igual a T por D. Amor tengo porque doy. No es una fórmula poética, es la ley más profunda del universo. Lo que das se multiplica, lo que retienes se desvanece. El amor que no se entrega se enfría, el amor que se comparte se expande. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que nace desde la bondad retorna multiplicada en forma de paz. Dar no empobrece, enriquece, porque cuando das desde el alma no pierdes nada, te revelas. El amor es la única energía que aumenta al circular, y entonces comprendes que la abundancia, la plenitud y la belleza que buscabas fuera estaban esperando dentro. Solo necesitaban moverse, fluir, darse.
Así la vida se resuelve a sí misma, no desde la lógica, sino desde el amor. El amor como raíz y como resultado, como origen y destino, como fuerza creadora y ecuación final. Todo lo demás, los miedos, las dudas, los porqués, eran sólo ruido que el amor necesitaba atravesar para escucharse a sí mismo. El alma que da amor recibe amor. El alma que agradece multiplica la luz. El alma que acepta se vuelve canal del todo. Y al final la vida se queda en su forma más pura, sin M de miedo, sin M de mal, sin M de muerte. Solo la B de bondad, belleza, bendición y brillo. Entonces ya no hay ecuaciones pendientes, solo la certeza de que todo lo vivido, las risas, las pérdidas, los silencios, tenía un propósito: enseñarte a amar sin medida. Y el alma, en paz, susurra su última respuesta: A igual a T por D. Amor tengo porque doy, porque dar es vivir y vivir es amar. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.